Un poco como lo comenzamos la semana pasada, quería saber si de la última sesión que tuvimos, tienen algún comentario, duda, pregunta, antes de comenzar con lo de hoy. Ok. Bueno, supongo que no. Si surge algo en el camino, no duden en decirme. Al terminar bueno, a ver, hoy día vamos a revisar, me imagino que leyeron el texto, que era esta, esta lectura que hace Lacan en su seminario sobre las formaciones del inconsciente del fantasma pega en un niño, ¿no? Eh, donde, como estamos acá empecemos ya a meternos de lleno en el problema que da título a este seminario, que es la relación del padre con o el rol o la operación del padre en la perversión y particularmente en la perversión masoquista. Es un poco la pregunta que anima este seminario. Por esa razón, digamos, parecía importante retomar este fantasma eh, descubierto por Freud, que es el fantasma de pega en un niño, donde justamente quien pega es la figura del padre, o en el caso de la última fase del fantasma, la figura de los educadores o aquellos que se inscriben en el linaje paterno. Eh, pero hoy día, digamos, o desde la sesión anterior y hoy día, no vamos a entrar todavía de lleno a la perversión en sí misma, sino que lo que me interesa es discernir aspectos como estructurales en los que interviene el padre para la constitución de un sujeto, de justamente lo que vamos a ver en las sesiones siguientes de cuáles son los virajes que se toman en la perversión. Y por qué al mismo tiempo el masoquismo también cuenta con un aspecto, vamos a decirlo así, o tiene una dimensión que es necesaria y estructural para la conformación de la subjetividad. Entonces, la sesión pasada hablamos, me quedé pensando un poco porque hablamos muy a la pasada, alguien a propósito de una pregunta, hablé de Job, de la historia bíblica de Job. Y enseguida uno de ustedes se permitió como de escribirme después y de hablarme y preguntarme y hacerme un comentario respecto como al problema del origen, al problema del tiempo y justamente la acción del significante del nombre del Padre. Y lo que es interesante de eso es que ambos problemas, es decir, el problema del origen de la acción, digamos, del significante del nombre del Padre y del masoquismo, uno los puede encontrar articulados justamente en la historia de Job. Entonces, antes de abordar, digamos, la lección de lleno, me gustaría retomar, digamos, la lección o la lectura que estaba presupuestada para hoy. Me gustaría retomar primero el comentario que hace Paul Orantasun a propósito de la historia de Job, que, que me parece bien, es muy esclarecedor respecto de cuál es la posición masoquista. Eh, Como les dije la semana pasada, esta lectura la pueden encontrar en en un libro que se llama, bueno, Lecciones psicoanalíticas sobre el masoquismo. Ustedes sabrán que Paul Laurent Sun tiene lecciones psicoanalíticas sobre absolutamente todo. Entonces, ¿cómo no voy a tener lecciones sobre el masoquismo? Eh, y esta interpretación es cortita, está al final. Evidentemente no la voy a leer entera, sino como los aspectos que son interesantes para nosotros. Entonces, antes de partir con la lectura misma, recordemos algunos pasajes como de la historia de Job, en realidad. ¿Se recuerdan la historia? Job era este pastor, si no me equivoco, nunca fui catequesis, entonces estas cosas nunca las aprendí tan bien. Pero Job, si no me equivoco, era pastor. Y en un momento, digamos, era alguien muy temeroso de Dios y que eh, le,
digamos, muy creyente también, muy temeroso, un buen discípulo, o un buen siervo de Dios, ¿no? Y en un momento el diablo Satanás le dice a Dios, bueno, pero en realidad él talaba solamente porque tú le has permitido tener grandes riquezas, muchos hijos, qué sé yo, pero... Y entonces Satanás un poco como que desafía a Dios y le dice, pero digamos, dame permiso como para atormentarlo y va a ver cómo, cómo digamos, va a empezar a injuriar tu nombre. Entonces, bueno, eso al principio, digamos, eh, eh, la primera cuestión que ocurre es que se muere su hijo y se muere su ganado y con eso pierde su riqueza, pero digamos, Job sigue siendo devoto de Dios, sigue siendo temeroso de Dios. Entonces enseguida el diablo le dice, bueno, ahora déjame enfermarlo. Y va a ver cuando toque su cuerpo que finalmente como va a empezar a injuriar tu nombre. Y le dice la Biblia que Job recibe eh, sarna de la punta de los pies hasta la cabeza, ¿no? Y se vuelve alguien, se vuelve pobre, alguien que le produce asco a su señora, del cual los niños se ríen también, en fin, una posición bastante miserable, ¿no? Entonces, aquí viene la lectura un poco como de Asun. En un momento, digamos, Job dice, las flechas del Todopoderoso me han traspasado y los terrores de Dios se han ordenado en batalla contra mí. Y después dice, Job, sí, que Dios consienta a seguir haciéndome mal y me coloque en piezas. Y me quedará por lo menos un consuelo que me hará saltar de alegría, y esto por Loranta Azul lo subraya, saltar de alegría junto con el fuerte sufrimiento sin remisión de justamente nunca haber renegado de la palabra del Todopoderoso. Eh, y en un momento, digamos, ese es un poco de partida, vamos a decirlo así, ese es el orgullo de Job, ¿no? Que, digamos, a pesar del sufrimiento, él no va a renegar de Dios. Eh, y en algún momento el otro, que vimos en la primera sesión cómo la posición del masoquista es precisamente la angustia del otro, generar algún nivel de angustia a partir del sufrimiento propio. Eh, entonces Job le dice a Dios en un momento, ¿por qué tomarme como tu objetivo y hacer que yo padezca todo esto? Y dice Paul Orantasun, hay incluso una amenaza un poco patética, evocando su desaparición en el polvo. Dice Job, tú me buscarías y ya no voy a estar ahí. Que un poco también, digamos, uno tiene la oportunidad a veces de escuchar eso de los niños, ¿no? Como cuando se enojan con los papás, como eh, no voy a estar, qué sé yo, o en algún punto como eh, un poco lo que pasa con el berrinche, con la pataleta. Eh, entonces, pero la interpretación que hace acá por Loranta Sun dice que esta última fórmula, es decir, como me va a buscar y no me va a encontrar, también es una clásica forma de amenazar a otra persona, eh, dice, es justamente una fórmula que busca levantar la angustia del otro divino, angustia del padre, incluso de una madre que buscaría en vano a su hijo. Eh, entonces aquí dice Polo Natasun que se empieza como a configurarse o a dibujarse, digamos, este aspecto masoquista como de la parte de Job y que se traduce en esta como queja existencial. Eh, pero justamente esta posición de ser aquel que sufre de las flechas de Dios, digamos, que sufre los sufrimientos impuestos por Dios, tiene una posición también bastante gozosa, que es justamente lo que nosotros vemos a propósito del reconocimiento y la humillación en un niño. Eh, porque justamente eso lo hace confirmarse a Job como el elegido de Dios, ya no como un justo, sino como una víctima.
pero de todas maneras él sigue conservando su posición de ser el elegido. Y por lo demás, confirmando, digamos, el reconocimiento amoroso de la parte del padre. Entonces, en esta parte, digamos, esta historia bíblica, lo que nos muestra, ah, perdón, hay un último punto de desesperanza que me parece fundamental también, a propósito de lo que se busca, de este dirigirse a Dios que tiene Job. Dice, te grito hacia ti y no me respondes, me mantengo acá y tú solo me miras fijamente. Entonces, en ese último punto, como de desesperanza, dice Azul, justamente ahí aparece la respuesta de Dios, eh, y le responde una cuestión que es fundamental. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Y ahí justamente lo que se introduce es eh, la pregunta por el origen y sobre todo aceptar la castración de no poder responder a esa pregunta sobre el origen, ese no saber sobre el origen. Eh, Dice Asun, es el recuerdo por un yo divino de una asincronía. Ahí donde Job se erige como un yo sufriente en lo absoluto del presente y del ser frente al gran otro, culpable de perseguirlo, el sujeto divino, en este caso Dios o el otro, le recuerda el no saber sobre el origen. Y dice por Lorante Azul, desconecta así a Job de su goce masoquista. Porque precisamente esta historia lo que muestra es que no podemos o uno no puede hacer eh, consistir al gran otro eternamente por parte, o sea, en un sufrimiento eterno. O sea, el otro en algún momento tiene que desaparecer, ¿no? Es justamente lo que se pone en juego en el Fordá. Pero en el caso es lo que vamos a ver yo creo en la última sesión sobre todo, pero en el caso del masoquista hay algo con la dimensión, con la relación a la temporalidad del otro que está afectado. Y que, digamos, y la clínica nos muestra cómo, por ejemplo, el problema de la temporalidad y de la pregunta sobre el origen se pone en juego en algunos cuadros específicos y que, digamos, el tiempo no es igual para todos, ¿no? Es lo que nos muestra el maníaco que no duerme, es lo que nos muestra el melancólico para quien el tiempo se vuelve infinito. Eh, Quiero decir, esa relación a la temporalidad que nosotros entendemos, entre comillas, como normal, no está dada de antemano y no está ganada de antemano. Lo que permite, y eso hay un artículo que les puedo enviar si les parece, un artículo eh, de Bernard van der Mech, que, donde se indica que justamente nuestra relación a la temporalidad pasa por la acción del significante del nombre del Padre. Eh, es decir, la acción de un significante que va a venir a darle un significado sexual, como ya lo hemos repetido varias veces, un significado sexual a este agujero que está en el otro. Que vamos a volver sobre eso durante la lectura, digamos, de la sesión. Entonces, dice Asun, este recuerdo, digamos, este enunciado divino, vamos a decirlo así, abre una vía sublimatoria al sufrimiento que en lugar de volverse una suerte de goce exacerbado sobre el sujeto, de este sujeto que es Job, crispado en su posición de desecho, en su posición de abyecto, lo abre a la metáfora paterna. Y le dice, bueno, en el fondo le dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Es decir, hay un no saber que implica la castración. La castración implica asumir que hay algo que no se sabe y que no se va a saber tampoco. Y que justamente nuestra relación al goce. De hecho, lo que es interesante de la historia de Job es que justamente algunos amigos le habían sugerido a Job bueno, que probablemente había cometido un pecado
pecado muy grande, que había cometido un pecado demasiado tan grande que por esa razón, digamos, Dios lo había castigado como lo había castigado. Eh, y lo que devuelve Dios es que no tiene nada que ver con eso, digamos, que justamente esta relación al goce no escapa. Eso un poco eso es lo que se intenta transmitir, y por eso esa intervención del padre es lo que viene a cortar el goce masoquista, digamos, y a estructurar, vamos a decirlo así, el nacimiento de un sujeto bajo las reglas de la ley simbólica, ¿no? Eh, entonces, es importante esto porque lo que nos muestra también esa historia es que eh, el masoquismo, en la relación masoquista al otro, es parte fundamental de toda constitución subjetiva. Muchas veces se ha interpretado, y esto lo pueden encontrar en una clase del seminario sobre los 4 conceptos de Lacan. Digo, lo trató varias veces, pero ahí está bien claro, que esta idea de que, por ejemplo, el Fordá es buena suerte, como esta lectura un poco naive, como un poco ingenua del Fordá, como que es solamente el niño que está intentando eh, eh, dominar ese momento en el que sufrió la desaparición del otro. O sea, ese momento del dominio no pasa por el juego del Fordá. En ese momento en que el niño está, digamos, con el cordelito, como lo mostraba Freud, diciendo, está, no está, está, no está, ese momento es pura alienación al significante, y vamos a decirlo así, es puro masoquismo. Cuando en el fondo viene el proceso de separación respecto al otro, cuando el niño o el sujeto se hace la pregunta por el deseo del otro. Y esa pregunta se responde ya no en la repetición incansable de este cordelito, o sea, perdón, del juego con este cordelito y de los dos significantes como de la presencia y la ausencia, sino que eso se simboliza y que justamente este cordel, este juguete que se deja caer, eh, que por lo demás esto no es sin ecos al objeto transicional winnicottiano, este juguete que se deja caer, digamos, se deja caer porque hay una respuesta que se da al problema de la ausencia, del agujero en el otro, que es una respuesta fantasmática. Es decir, el fantasma se constituye como respuesta frente a este agujero, y es ahí donde, digamos, se produce la operación de separación. Y es ahí, digamos, donde hay algo de la ausencia del otro que puede ser simbolizado. Lo que voy a intentar mostrar, sobre todo en las sesiones que vienen, es justamente cómo hay algo de eso que fracasa en la perversión masoquista a propósito del caso de Sefer Masoch. Entonces, bueno, con esa breve introducción, con esa introducción más bien como quería entonces retomar eh, el análisis, pero porque quería retomar en el fondo la lectura del fantasma pega en un niño, pero a partir, digamos, de las claves justamente ahora lacaniana. La vez pasada nos abocamos sobre todo a cómo trabajaba Freud este fenómeno clínico. Antes de eso, antes de comenzar con eso, de lo que hemos dicho hasta acá, preguntas, dudas, consultas, comentarios. Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces. Ok. Entonces, Lacan hace la lectura de que en este texto de lo que se trata es de la noción de significante en Freud. Cuando digo en este texto, estamos hablando bien, o sea, evidentemente de pegar a un niño. Y aquí
Lacan insiste de nuevo algo sobre lo que va a insistir durante buena parte de los primeros años de su enseñanza. Lo que muestra Freud, dice Lacan, es que la perversión no es, una vez más, una manifestación desnuda de la pulsión. No es esta suerte de idea de como que, digamos, el voyerista es una encarnación de la pulsión escópica. Eh, Sino que si seguimos las indicaciones de Freud y Lacan, sería inaudito pensar que la perversión no estaría concernida por la represión. Porque también está esa idea, ¿no? Está esa idea como, bueno, que el perverso no reprime. Eh, como si el perverso se acordara de todo. Eh, el tema es que eso está puesto en juego de una manera diferente. La represión está puesta en juego, la perversión de una manera diferente, y sobre todo, eh, eso uno lo puede encontrar en Freud. Cuando ustedes van al texto sobre el fetichismo de 1927, en un momento Freud habla del estupor del fetichista frente a los genitales femeninos. Y dice ahí que el estigma indeleble de la castración. Pero justamente no es que el fetichista recuerde efectivamente esa imagen o ese momento en el que él descubre la castración materna. No se trata de eso. Sino que la operación que va a hacer es, como lo dijimos al comienzo del seminario, la operación que va a hacer es la operación de la desmentida. Es decir, eh, va a aceptar, por un lado, la castración y por el otro la va a negar. Eso es lo que hace la desmentida, la aceptación y la negación al mismo tiempo. Y que eso también lo vamos a ver más adelante, pero eso también, por ejemplo, puede ser identificado en algunos puntos de las novelas y de la escritura, del estilo de escritura, no solo de Sacher Masoch, sino que de algunos otros perversos también. Entonces, del mismo modo, creo yo, a propósito de esta relación como la represión, uno podría decir que el masoquista tiene un punto ciego en su propósito. Y también lo comentamos en la primera sesión. Él cree buscar, como digamos, esta posición de un otro gozador, un otro omnipotente. Eso es lo que está, vamos a decirlo así, en lo manifiesto de la escena masoquista. Es decir, erigir a un otro que es capaz de tener en el teatro masoquista, tener un poder de decisión sobre la vida y la muerte del sujeto y reducirlo a un objeto, pero lo que ocurre, digamos, a las espaldas del perverso masoquista es que en realidad lo que él está buscando es la angustia del otro. Ese punto es justamente lo que nos va a indicar este aspecto ciego, este aspecto ciego de la empresa masoquista, que es que no es solamente la idea de buscar al otro, vamos a decirlo así, omnipotente, sino que también a un otro que, digamos, desfallece completamente en angustia, que es lo que ustedes encuentran de nuevo en las memorias, por ejemplo, de Wanda, que es la esposa de Sacher Masoch. Entonces, para Lacan, lo que es valioso de la perversión es que nos muestra de forma evidente que la sexualidad humana no tiene nada que ver con cualquier tipo de orden biológico. Que uno pueda satisfacerse, o que haya hombres que puedan, sobre todo hombres, que puedan satisfacerse con un zapato, con un abrigo de pieles, muestra que la sexualidad, digamos, de los seres hablantes está irremediablemente inscrita y moldeada por la acción del significante. Y es justamente lo que va a decir Lacan, es que esta inscripción de la sexualidad en el registro del significante es lo que nos muestra el fantasma pega en un niño. Es decir, porque la semana pasada vimos que para Freud lo revolucionario o lo subversivo que tenía para Freud el fantasma pega en un niño era que estaba articulando la perversión con el complejo de Edipo. Allí donde justamente, digamos, Krafft Ebing, Havelock Ellis y compañía, todo, digamos, la sexología de la época, de nuevo, lo que Foucault llamaba la ciencia sexual, y también hay otro psiquiatra francés, Ernest Dupré, que participó un poco en esta idea de que, digamos, la perversión es un degeneramiento de los instintos y particularmente tiene que ver con una carga hereditaria. Entonces, vimos que el gesto subversivo de Freud era meter eso en relación, el problema de la perversión en relación al Edipo,
y particularmente a que la sexualidad esté inscrita en un registro intersubjetivo. Pero también vimos el problema de que para Freud había una parte constitucional y biológica de las pulsiones que, digamos, también era justamente eso lo que hacía que el Edipo tomara un destino diferente del de la neurosis. Entonces, es como lo dice Pierre-Henri Castel, digamos, como esta psicobiología de las pulsiones nunca logra como ser sacada o despegada un poco de la teoría freudiana. Siempre es un poco un resto que queda ahí que es difícil, digamos, o sea, es difícil de trabajar sin él cuando uno asume una posición freudiana. Eh, ahora bien, justamente lo que hace Lacan en este artículo, en esta lección de su seminario, es radicalizar esta propuesta freudiana. Y va a radicar la propuesta freudiana justamente llevándola al registro de no solo del Edipo como del complejo de Edipo, sino de la introducción del significante en el sujeto y de la introducción del sujeto en el orden simbólico, de la cual el Edipo, digamos, como lo entendemos regularmente, es solo un momento. Vamos a ver un poco qué es lo que quiere decir esto. El artículo Pega en un niño muestra las diversas transformaciones en la economía del fantasma. Y aquí quisiera hacer un paréntesis que a mí me parece importante a propósito de una lectura que hice hace poco. Una de las críticas que uno le puede escuchar hacia Lacan en parte de algunos analistas es que el psicoanálisis lacaniano no toma en cuenta la dimensión económica, ¿no? Como toda esta idea de la metapsicología donde hay un pilar que es la economía no estaría tomada en cuenta por el psicoanálisis lacaniano. Entonces, esto es un gran caballo de batalla, por ejemplo, para algunos analistas como Michel de Moussan, un gran opositor de Lacan, o lo fue acá en Francia, murió hace un par de años, y que tiene una perspectiva completamente distinta, y justamente como en el caballo de batalla es que su perspectiva está centrada en los aspectos económicos de la pulsión. A ver, con esto no quiero decir que no podamos criticar a Lacan, nada más lejos de la realidad, es solo que me parece que hay otras críticas que son mucho más atendibles que esta. Y la diferencia, creo yo, está en que, y creo que esto tiene consecuencias éticas y políticas importantísimas, para Lacan la economía pulsional va a estar determinada por la lógica del significado. Va a estar determinada, es decir, retomando, digamos, la enseñanza freudiana clásica, va a estar determinada, lo vuelvo a repetir, por la metáfora, por la metonimia o por el desplazamiento y la condensación. Es decir, por la materialidad misma del lenguaje que constituye un sujeto. Y esta perspectiva, creo yo, tiene la ventaja que nos permite dejar de comer vidrio, digamos, intentando hacer explicaciones psicobiológicas de la pulsión. Y porque inevitablemente el problema con esas perspectivas, hay un artículo que se llama Un caso de masoquismo perverso de Michel de Moussan, donde finalmente la conclusión a la que llega es que, digamos, el masoquista perverso, uno, no tiene fantasma, que es justamente, o su fantasma es demasiado precario, que es justamente lo que nosotros estamos tratando de construir en estas primeras sesiones, y justamente mostrar que el perverso está tan inscrito en lo simbólico, aunque sea de manera diferente, pero tan inscrito en lo simbólico como el neurótico. Y digamos que, aunque el fantasma se organice de una manera distinta, el perverso igual intenta dar una respuesta al enigma del deseo del otro. Entonces, eso no evita, porque hacer clasificaciones evolutivas o genéticas, donde, por ejemplo, Michel de Moussan llega a decir que, bueno, que el desarrollo como psicosexual, creo que decía, de este caso de masoquismo perverso, se habría detenido en un momento muy temprano. Lo que por lo demás no está muy lejos de, por ejemplo, la psicodinámica kimberiana, ¿no? que tiene estas suertes como de estructuras, pero que son en el fondo escalas evolutivas, ¿no? Como la psicosis es lo más primitivo, la perversión no es tan primitivo, pero igual es un poco más primitivo que la neurosis, en fin. Entonces, personalmente encuentro que el psicoanálisis tiene diálogos importantísimos con la medicina, que no se pueden dejar de lado. De hecho, por eso mismo, digamos, la primera parte traté de como de mostrar mucho el valor que tiene la psiquiatría clásica para abordar este problema. Pero el psicoanálisis no es una teoría psicofisiológica. Y me parece que eso es, cuando caemos en esta como suerte de psicobiología de las pulsiones, eso termina indefectiblemente en una suerte de genetismo que rápidamente puede bascular hacia teorías que no están lejos de la eugenesia. Ahora bien,
Para retomar, bueno, luego de ese pequeño paréntesis. Lacan hace de inmediato hincapié en que la forma consciente del fantasma pega en un niño, es decir, como se aparece en la clínica, el sujeto está en posición de espectador. Y aquel que pega es alguien que puede inscribirse en la serie paterna. Un rey, dice, un maestro, un profesor. Y acá dice Lacan, no reconocemos al padre, sino que a alguien que es su equivalente. Esta es la tercera fase del fantasma, la consciente, digamos. Pero, y aquí es lo que introduce Lacan de inmediato, no se trata del padre real, sino de la acción de aquello que Lacan llamó el nombre del padre. Así se retoma entonces la primera forma del fantasma, la forma que está reprimida, pero que mal es recordada. El padre pega a un niño, en la ocasión un hermanito o una hermanita. Recordemos que la tercera fase del fantasma, la consciente, digamos, la fase que es consciente, es este fantasma masturbatorio en que hay niños que son pegados por un adulto, y el sujeto, en general, como lo decía Freud, son mujeres, eh, están expectando, digamos, viendo esa escena. Y por lo que también es un fantasma que está cargado de muchísima culpa, dice Freud, que hay una dificultad enorme para poder contar eso. Y que cada vez que en la clínica uno lo escucha eso, ¿no? Cuando los pacientes tienen problemas o empiezan a tener dificultades para contar cierta escena, es porque hay algo del fantasma que está en juego en esa escena. Y aparece rápidamente, a veces los pacientes lo dicen, ¿no? Como, es que hablar de esto me provoca angustia. Entonces, eso es justamente un signo de que se está yendo por el buen camino, creo yo. Ahora bien, cuando esta etapa, digamos, esta etapa, la primera en la que es el padre el que le pega a un hermanito o una hermanita, aun cuando esta etapa sea primitiva, nos dice Lacan, el padre ya aparece allí como aquel que significa este fantasma, como aquel que le viene a dar un significado. El padre reúne la humillación y el amor con su aparición en la escena. Entonces, el mensaje que es transmitido en esta primera escena es: mi padre no lo ama. Porque, ahí lo vamos a ver, pero eso es una respuesta al enigma, digamos, al enigma que representa para un niño, para el sujeto, la llegada de un hermanito, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve el sujeto esto? Bueno, justamente mediante el fantasma, mediante la articulación y la producción de un fantasma, en el caso de la neurosis y de la perversión. Entonces, este hermanito, como es golpeado por el padre, el mensaje que se transmite es: mi padre no lo ama, y él es destituido en su calidad de sujeto, este hermanito. Es despojado de su inscripción en lo simbólico. Dice Lacan, es reducido a un nada. Y cosa interesante, que esto también, digamos, es algo que se observa mucho a propósito de ciertos autores, tanto freudianos como post-freudianos, aun cuando estamos en una etapa anterior al Edipo, en la que se supone, en algunos momentos, algunos analistas proponían esta idea como de una suerte de diada, madre-hijo, particularmente estoy pensando en Balint. Eh, lo que muestra la clínica en el fondo es que hay algo de la serie paterna que aparece muy temprano también. De la misma manera que en los análisis kleinianos, aun cuando toda la dialéctica que se pone en juego en la teoría kleiniana está entre el niño y, digamos, la madre, eh, uno de los objetos malos que están en el cuerpo de la madre, uno de estos malos objetos es justamente el falo. Y aparece también en esta fase muy temprana. Entonces, eso es algo de lo que se toma Lacan para poder decir, bueno, en realidad la figura del padre no es solamente la figura del padre como aquel que se queda con la madre, sino que tiene que ver, hay otra cosa en juego ahí. Y lo que está en juego es precisamente no tanto la caricatura, vamos a decirlo así, o la concepción tradicional que uno puede tener del Edipo, como la inscripción de un sujeto en el registro de lo simbólico, es decir, en la intervención del incesto. Entonces, en este momento de su enseñanza, aquí corresponde hacer una pequeña detención, porque en este momento de su enseñanza, lo que está haciendo Lacan es intentando introducir, contra la doxa psicoanalítica mayoritaria, la idea de que la relación al padre, a una instancia tercera, a lo simbólico, está presente desde el comienzo de toda vida subjetiva. Entonces, si el padre aparece desde este momento primitivo, de esta primera fase del fantasma, ello es porque el sujeto intenta ya dar una respuesta imaginaria al deseo del otro.
el fantasma es una respuesta imaginaria, pero, y esto lo pueden encontrar en las primeras dos lecciones en las primeras dos lecciones del seminario sobre el deseo de su interpretación, el fantasma es también una respuesta imaginaria. Digamos que clásicamente cuando uno piensa en el imaginario en Lacan es en el estadio del espejo, y particularmente en la imagen especular y en la imagen del doble o en la imagen del semejante. El fantasma también es una construcción imaginaria, dice Lacan, pero digamos mucho menos rígida que la imagen especular. El fantasma conserva cierta flexibilidad, que es un poco también lo que nos muestra el hecho de que pueda haber varias fases del fantasma, o que pueda haber distintas etapas. Y por sobre todo, el fantasma, aun cuando sea una respuesta imaginaria, está mucho más cerca, y es lo que vamos a ver en un momento, está mucho más cerca del problema de la introducción del significante en un cuerpo. Porque cuando se construye un fantasma, este se hace muy de cerca, lo hablamos la vez pasada, se hace muy de cerca una articulación a una frase gramatical corta, breve, precisa, pero que, digamos, da cuenta o puede justamente dar cuenta de todo lo que, de todo lo que está a la base en la formación de síntomas de un sujeto. Que un poco también esa es la idea del atravesamiento del fantasma, ¿no? Como justamente poder cernir esta articulación gramatical, poder circunscribir esta articulación gramatical que, digamos, determina un poco lo que el sujeto neurótico va a llamar su destino. Ahora bien, una forma de hacer consistir esta imagen, este enigma, es mediante justamente la figura del padre. Pero lo que aquí está siendo representado es la acción del significante en el sujeto, y muy particularmente la acción del significante del nombre del padre. Entonces, no solamente lo que se está representando acá es el golpe, digamos, es el golpe del significante en la vida del sujeto, es la incrustación del registro del significante en un cuerpo. Eso es lo que se está poniendo en juego acá. El segundo momento, digamos, del fantasma, como ustedes recordarán, no puede ser recordado, sino que es una construcción del análisis. Y este segundo momento estaría sí efectivamente ligado al Edipo, porque en este momento que es yo soy golpeado por el padre, pero cuyo mensaje es soy golpeado porque me ama, que el mensaje que se pone en juego en este segundo tiempo del fantasma, en él se conjuga el amor por el padre, así como el castigo que el sujeto merecería a causa de este deseo incestuoso. Recordemos que los casos de Freud son casos de mujeres, donde por lo demás esto como que pega muy bien con la teoría del Edipo, ¿no? Porque son casos de mujeres, el padre es el que pega. Y en el tercer tiempo de este fantasma, lo único que quedaría es una suerte de esquema general. Ahora bien, luego de una presentación general de los aspectos esenciales de este artículo freudiano, pero que de entrada plantea lo que será esencial analizar en este fantasma, Lacan retoma la relación del niño con la madre. Aquí estoy yendo bien a la letra como de la lección de hoy día. Aquí aparece otro elemento importante en la enseñanza de Lacan, digamos, que es la idea de que el falo está presente desde el comienzo, que es un poco lo que decía hace un momento a propósito como de Melanie Klein. Lo que en este momento de su seminario está en juego para Lacan es mostrar, de nuevo, tratando de contextualizar un poco, es oponerse a estas perspectivas que, digamos, hacen de lo fundamental de la constitución subjetiva este juego de frustraciones y gratificaciones. Que evidentemente ese nivel existe, eso está, digamos, en la relación de un sujeto con el otro. Pero lo esencial está más allá de eso. Porque esta posición presenta el problema de que es incapaz de explicar por qué se produce una suerte de dialéctica entre el sujeto y el gran otro, entre un niño y su madre, por ejemplo. Porque si el asunto fuera solamente gratificaciones y frustraciones, digamos, no habría necesidad de hablar.
Porque el problema, digamos, es que si nosotros hablamos es porque hay algo que está completamente fracasado, digamos, de nuestra relación al instinto, que es lo que hace, lo que hace la introducción del lenguaje. Pero si, digamos, la subjetividad se definiera solo por el juego de gratificaciones y frustraciones, entonces, digamos, no habría necesidad de hablar. Y de nuevo, un poco el problema que tienen estas perspectivas es que tienden a mostrar, digamos, este psicodesarrollo sexual, entre comillas, como una suerte de escala evolutiva, ¿no? Como de evolución genética natural. No en todos los casos, pero en muchos casos es relativamente fácil encontrar eso. Entonces, en la primera sesión ya lo dijimos y ahora lo estamos retomando como mucho más cerca de un fenómeno clínico que es el fantasma. La primera sesión se señaló que el falo, o señalé que el falo viene a significar este agujero en el otro. Es decir, que el falo viene a constituirse como respuesta, más como respuesta, más bien como una ayuda para poder saber qué hacer frente a este agujero que es el deseo del otro. Si existe dialéctica entre el niño y su madre, es porque hay un agujero que puede, y esto es importante porque justamente no siempre es el caso, que puede ser articulado como deseo. En el caso del sujeto neurótico, esta falta, este agujero, está significada como un deseo, está articulada como deseo. Y es el significante fálico el que viene a dar esta significación a la falta, lo que vimos, lo que nos comentaba al comienzo del seminario, es decir, esto que viene a reunir el agujero con el goce sexual. Entonces, la significación fálica, por lo demás, es también justamente lo que le permite, lo que da consistencia de sentido al lenguaje, a diferencia del esquizofrénico, ¿no? Como si usted ha tenido la oportunidad de trabajar con pacientes esquizofrénicos, digamos, en un momento el juego como que se produce entre las palabras, digamos, en algún momento ya no tiene sentido, como que las palabras se van asociando casi por consonancia sonora. Claro, por consonancia en el fondo. Y ya no estamos en el registro de articular una frase, sí, sino que más bien como decir palabra, o como dirían algunos, ser hablado por otro, ¿no? Pero sobre todo, digamos, lo que se muestra ahí es la desarticulación de lo que permite justamente la introducción del falo. De la misma manera, el falo lo que permite también es que se detiene el sentido también, el exceso de sentido también se detiene gracias a la significación fálica. Porque cuando hay exceso de sentido estamos del lado de la paranoia. Porque precisamente lo que hace el paranoico es que absolutamente todo tiene sentido para él. Y eso es lo que hace, en el fondo, su existencia o su vida insoportable. Porque todo en algún punto le está dirigido a él. Entonces, una de las cosas que permite también la significación fálica es cortar ese sentido y también nos distancia en algún punto de la posición paranoica pura y dura. Entonces, y aquí esto yo creo que es lo más bonito de todo, ¿no? Como el hecho de que el asunto que es que como está esta falta, este agujero, viene a ser significado, viene a ser enganchado a la sexualidad, al goce sexual, el hecho de hablar en sí mismo ya está ligado a la sexualidad. Por eso en el fondo al final de su enseñanza Lacan decía que en el hablar también hay un goce, ¿no? Y especialmente, digamos, hablar está ligado a la sexualidad infantil. Es por ello que, en el fondo, cuando ustedes reciben un paciente, y esto es un poco casi la caricatura, ¿no? Como de que, bueno, los psicoanalistas siempre hablan de sexo, pero porque precisamente lo que nos muestra la clínica, lo que nos muestra la técnica de la asociación libre, la regla fundamental de la asociación libre, es que justamente, digamos, cuando uno le pide a alguien que haga el ejercicio de hablar de lo primero que se le venga a la cabeza durante 45 minutos, o media hora, o 15 minutos, eh, de una u otra forma, digamos, el problema de la sexualidad y particularmente la sexualidad infantil termina por aparecer sí o sí. En el caso del cual estamos frente a un paciente neurótico, ¿no? Entonces, en esa experiencia misma de la clínica, nosotros vemos cómo la sexualidad y el lenguaje están anudados. Y lo que nos muestra este fantasma es, vamos a decirlo así, los procesos, la etapa, o más bien los momentos lógicos en los que sexualidad y lenguaje
se están anudando. Entonces, Lacan señala que, una cita del texto que leyeron, Freud propone un significante pivote alrededor del cual gira toda la dialéctica de lo que el sujeto debe conquistar de sí mismo, de su propio ser. Acá vale la pena especificar que el ser para Lacan, esto será trabajado a lo largo del seminario siguiente, es decir, el seminario sobre el deseo y su interpretación, si alguien quien busca la referencia. El ser del sujeto es equivalente al deseo, al corte, al desfallecimiento del sujeto frente al agujero del otro. Justamente lo que hace Lacan es uno de los movimientos, digamos que, bueno, y Freud también en algún punto, es contravenir todo, digamos, el sistema de pensamiento de la filosofía tradicional de Occidente, diciendo que el ser no es algo tangible ni algo sustancial, sino que el ser en realidad está puesto en juego en el corte. De ahí, por ejemplo, que para el psicoanálisis lacaniano el corte juegue un papel fundamental en tanto interpretación. El corte es finalmente lo que permite rozar algo del ser del sujeto que no es otra cosa del deseo, que el deseo. Y si nosotros comprendemos el análisis como eh, justamente una exploración del sujeto en relación al deseo propio y en relación al deseo del otro, justamente el corte de sesión o el corte, digamos, en las palabras también es una herramienta valiosa porque nos permite, digamos, que algo de eso pueda decirse, aunque sea media, pero que pueda ser como señalado, que pueda ser indicado. Ahora bien, el ser si el falo es el significante pivote de este trabajo de conquista de su ser, dice Lacan, debemos entenderlo como aquello que indica el deseo del sujeto. En la medida que para Lacan, en este momento de su enseñanza, el deseo es el sujeto. Que en el fondo, el sujeto no es otra cosa que el deseo mismo. Y es por eso que es evanescente. Pero es por eso que el sujeto, digamos, no es algo que uno, no es sustancial, no es algo que uno podría decir, eso es un sujeto, sino que se pone en juego entre los cortes. De ahí, por ejemplo, también toda la importancia del psicoanálisis para los lapsus, los sueños, los juegos de palabras, etc. Por ello, Lacan señala que cuando el neurótico o incluso el perverso deben simbolizar el deseo, lo hacen con la ayuda del falo, del significante fálico. Esto es que, dadas las características de la perversión, más evidente, por ejemplo, esto es, digamos, más evidente en el ejemplo del fetichismo. El fetiche es aquel objeto que sostiene el deseo, justamente, gracias al cual el deseo puede surgir como deseo sexual. Al menos, sí, claro, el fetiche permite, el objeto fetiche permite que surja el deseo de una manera tranquila, de una manera mucho más manejable que en el caso del neurótico, eh, porque basta que el objeto esté ahí para que el deseo sexual aparezca. Eso, digamos, en los casos de fetichismo es bastante claro, muy, muy claro. Pero aunque el falo adquiera cierta consistencia imaginaria gracias a la operación que hace el fetichista, el falo siempre queda velado en realidad. No, el falo no es algo que nosotros podamos decir, bueno, eso está ahí. O así como el sujeto no es algo sustancial. No se puede indicar. Eh, Porque lo que está en juego, lo que está señalado, digamos, por el significante fálico, no es otra cosa que la simbolización, dice Lacan en la lección que ustedes leyeron, de un sujeto real. ¿Qué quiere decir esta simbolización de un sujeto real? No es nada más que, en el fondo, que el paso del cuerpo, de la simbolización de un cuerpo en el registro del lenguaje. Pero justamente esa operación que intenta ser simbolizada eh, que es simbolizada implica la pérdida de algo de ese cuerpo, implica perder acceso a algo de ese cuerpo. Eso es lo que, digamos, en un momento posterior, digamos, vamos a llamar plus de goce, ¿no? Porque eso es un juego de palabras en francés, que yo creo que está bueno recordarlo, porque en francés la palabra plus quiere decir al mismo tiempo más y ya no hay más. Entonces, cuando uno dice plus con una S al final, quiere decir más. Pero cuando uno dice plus sin pronunciar la S, quiere decir ya no hay más. Entonces, de ahí el juego de Lacan, digamos, de decir que hay un plus, no sé, perdón, lo olvidé cómo se dice en francés. Eh, Plus de Julien, creo que era así se decía. Pero
el fondo de esa idea, como que para que surja un sujeto, tiene que haber un ya no hay más goce, un plus de joie, un ya no hay más goce. Y por eso, digamos, este concepto del plus de goce, digamos que en español no es tan claro porque no existe este equívoco. Eh, Se pierde acceso a eso y eso es lo que permite esta simbolización. Por esta razón es que el falo también, digamos, no puede ser indicado de manera sustancial. Eh, Antes de seguir, hasta aquí, preguntas, dudas, consultas. Yo estaba pensando en eso que decías de que ya no hay más goce, y no sé si también se refiere como a esta cuestión imaginaria de, bueno, no sé, lo estoy pensando como en relación a la madre, pero no sé si tiene que ver con esta cuestión imaginaria de cómo también se constituye el yo y si el renunciar a ese goce implica también, no sé, como algo de ver, reconocer ese yo ideal como inalcanzable, no sé, pensándolo por el lado del estadio del espejo. Mm, mm, mm. Sí, 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 de todas maneras, a ver, porque eh, cuando no se produce esa pérdida de goce, lo estoy planteando como pregunta. Puede no, en realidad no se produce ni en puede no producirse ni en la neurosis ni en la perversión ni en la psicosis. Solo que, digamos, la manera de lidiar o de no admitir esa pérdida de goce va a ser distinta en cada una de las estructuras. El obsesivo, por ejemplo, en la neurosis, eh, va siempre a decir que su deseo es imposible. El problema del obsesivo siempre es que su deseo, o en realidad al menos en los casos que recibo yo y lo que he podido leer también en la literatura, es que el deseo es imposible. No, no se puede. No, mejor después. Entonces, ¿qué es lo que se está ganando con eso? Porque lo que se gana con eso es conservar la posición de no arriesgar su deseo. Eh, digamos, pateando siempre el deseo para el día siguiente, siendo la procrastinación también uno de los grandes fenómenos que pueden acompañar la neurosis obsesiva. Y eso es una manera de no admitir esa pérdida de gozo. El perverso, que es lo que nos convoca, por ejemplo, en este seminario, lo va a hacer de otra manera, que es mediante, tomando el caso del masoquista, la repetición incansable de un mismo escenario, pero no solamente en la repetición, sino que también en el caso, por ejemplo, de Sacher Masoch, lo que vemos es que ese escenario que podría ser bien un juego sexual, pasa a tomar, eh, pasa a abarcar, digamos, toda su vida. Los contratos masoquistas y de esclavitud que hacía Masoch con su señora ya no eran simplemente un juego, digamos, de una noche, sino que eso se transformaba en algo de la vida cotidiana. Y eso es lo que finalmente llevaba muchas veces a esta mujer a una posición insostenible también. Eh, Porque, vamos a decirlo así, es un juego que no se acababa nunca. Y a propósito, para retomar lo que decía, en el fondo, el estadio del espejo, donde yo creo que quizás mejor se ve la importancia de esta pérdida de goce en relación a la constitución del yo, es justamente en la psicosis. Porque cuando este goce no se pierde, eso puede aparecer, por ejemplo, en lo que se conoce en psiquiatría como, o sea, lo que conocemos como, perdón, a partir de la teoría del estadio del espejo, como los fenómenos de reduplicación. Hay un fenómeno clínico de la psicosis que no sé si es tan común, pero es relativamente común, que es la eutoscopía. No sé si eso les dice algo. Creo que así se dice en español. La eutoscopía es cuando, digamos, esto no fue un caso mío, fue un caso que escuché de un colega, que era un paciente que venía a consulta, digamos, iba subiendo por las escaleras del metro, o bajando, algo así, y en las escaleras del frente, digamos, se ve a sí mismo. Solo que, digamos, en las escaleras del frente no había un espejo, sino que había efectivamente había otras escaleras, pero él se ve a sí mismo en las escaleras. Eso es un fenómeno, por ejemplo, muy evidente, reduplicación. Ahí hay algo, por ejemplo, de esta imagen especular que no logra constituirse de una manera pacificada y que, digamos, ese exceso de goce aparece como un exceso de goce imaginario.
Del mismo modo que esto se pone en juego también la reduplicación en el síndrome de Fregoli, que no sé si ustedes saben, pero, pero Fregoli era un actor de los años 30, creo, si no me equivoco, 20, en que, digamos, tenía la gracia de que actuaba todos los papeles, podía actuar, hacer obras de teatro él solo y jugaba, perdón, actuaba 15 papeles él solo. Entonces, lo que pasaba con algunos sujetos psicóticos era que decían, por ejemplo, todos son, no sé, por decir algo, todos son Emmanuel Macron, ¿no? Yo salgo para la calle, yo sé que en el fondo veo distintas personas, pero en realidad todos son Macron, y eso ocurre. Del mismo modo también que eso se pone en juego en el sentido inverso cuando digo, cuando algunos pacientes, ya no me acuerdo, el síndrome de la ilusión disociada. El síndrome de la ilusión disociada es lo mismo, como pacientes psicóticos que dicen, ven a su papá, un caso que está registrado, de alguien que, por ejemplo, ve a su papá y dice, en realidad él no es mi papá. Sí, tiene la barba de mi papá, tiene la cara y los ojos de mi papá, pero no es mi papá. Entonces, ahí hay algo ahí también de la operación especular eh, que fracasa justamente porque no se extrae este cosa. Todo eso finalmente para decir que esta conformación de la imagen especular, como uno la puede vivir en tanto que neurótico, implica necesariamente la extracción de esta porción de goce, de esta cantidad de goce, vamos a decirlo así, que no es tan correcto, pero este monto de goce, ¿no? Tiene que ser extraído para que, digamos, se pueda conformar esta imagen de manera estable. Eso podría decir respecto como a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya. Si ¿hay más preguntas, dudas, consultas? Ok. Voy a tratar entonces de ir ya, pues, no, estamos llegando casi al final. Sí, estamos llegando casi al final. Entonces, voy a ir un poquito más rápido y después, bueno, ya podemos dar espacio a la discusión. Eh, a ver, ¿dónde quedamos? Ya. La fantasía, vamos a decirlo así, o fantasma, a propósito de la diferencia entre los dos, o la no diferencia entre los dos de la que hablamos en la sesión pasada, constituye una solución, digamos, la fantasía de ser azotado por el padre constituye una solución al problema, que él lo dice así, de una manera un poco irónica, qué sé yo, pero que en algún punto es cierta también, que basta haber tenido la menor experiencia analítica para saber que se trata de una encrucijada estructural y muy importante para cualquier sujeto, digamos, el nacimiento de una hermanita o de una hermanita. Eh, Se trata de otro elemento que requiere simbolización y que justamente lleva al niño a preguntarse por el origen, ¿no? Que es todo lo que muestra el caso de Hans, eh, que es la pregunta de cómo se hacen los niños, cómo nacen los niños, cómo vienen los niños al mundo. Entonces, este hermanito, digamos, que resulta tan molesto para, para el sujeto neurótico, o para el sujeto en general, digamos, para retomar la expresión de Freud para su majestad el bebé, este hermanito resulta muy molesto, ¿no? Porque, digamos, si llega un hermanito ya deja de ser su majestad en el fondo. Eh, entonces, se resuelve este problema, digamos, mediante un fantasma, que es el de el padre le pega al niño que yo odio. Eh, Se reduce entonces este hermanito, esta hermanita lo reducen a un nada, a alguien despreciable, y que ese es el mensaje, en el fondo, que transporta el golpe del padre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un golpe transportaría un mensaje? Esa es la pregunta, yo creo yo, clave que habría que hacerse acá. Lo voy a retomar en un momento. A ver, pero Lacan señala que lo que aquí está en juego, y esto es lo fundamental del fantasma pegado a un niño, es que lo que se está poniendo en juego ahí es un acto simbólico. Por eso, este golpe no es solo un golpe, sino que transporta un mensaje. Que es, en el primer caso, es mi padre, mi padre no lo ama a él, me ama a mí. También lo podríamos formular de esa forma.
Y ahora lo que es interesante es que en general, y digamos acá ya esto está incluso en la cultura popular de distintas formas, pero el instrumento con el que el sujeto es golpeado suele ser una varilla, suele ser un látigo o incluso, digamos, el cinturón. Eh, por lo demás, digamos, en la literatura de Sacher-Masoch, particularmente la Venus de las Pieles, porque, a ver, quizás sea bueno hacer un paréntesis también, porque Sacher-Masoch se le conoce sobre todo por la Venus de las Pieles, que es justamente la imagen como más cliché de esta mujer dominante, absoluta, eh, qué sé yo, justamente vestida con abrigos de pieles y que se vuelve una suerte de cliché erótico a partir de finales del siglo XIX. Y esto se vuelve justamente un cliché erótico en ese momento porque, y no es casual que se haya vuelto un cliché erótico cuando en el mundo occidental la esclavitud había sido prácticamente abolida en todo el mundo. Se había abolido ya en Estados Unidos, en gran parte de Europa, incluso en Latinoamérica, digamos, recordemos que yo no sé cómo fue eso para los otros países, pero al menos en Chile la libertad de vientre se dio y la abolición de la esclavitud fue muy temprana, incluso antes que varios países de Europa. Entonces, todo eso para decir que en el mundo occidental, digamos, el problema de la esclavitud estaba abolido. Estaba, vamos a decirlo así, la esclavitud clásica, porque eso no se ha acabado. Pero, eh, y justamente, de hecho, lo que es precioso, creo yo, de esa novela, es que en un momento, digamos, ellos están discutiendo dónde firmar el contrato y uno de los protagonistas propone, bueno, vamos a Turquía porque ahí la esclavitud es legal. Entonces Wanda le responde al protagonista de la novela, le dice, no, si vamos a hacer esto, tiene que ser en nuestro mundo civilizado. Es decir, es justamente eso lo que permite que esto se transforme en un cliché erótico. Pero ahora bien, este paréntesis de Sacher Masoch era para indicar que justamente lo que voy a tratar de mostrar en las siguientes sesiones es que no está solamente son juegos, sino que también hay otra, la literatura de Sacher Masoch fue un poco como eh, soslayada por la psiquiatría, un poco por lo que hablamos al comienzo, ¿no? Esta como indisociabilidad con el sadismo, cuando uno tiene nada que ver uno con el otro. Eh, y digamos, hay otros elementos, por ejemplo, que son preciosos para la clínica que se pueden encontrar en esta literatura, por ejemplo, la tendencia a la idealización, o como lo dice Paul Orantasun en otro libro que se llama como La pareja inconsciente, la idea de hacer como del masoquismo una suerte de pasión post-cortés, en referencia al amor cortés. Y eso es maravilloso, porque si hay otro fenómeno, hay otra estructura clínica que se acerca mucho a esta idea del amor cortés, es la neurosis obsesiva. Es decir, a esta idea de la dama, ¿no? De erigir a una mujer en una dama prácticamente inalcanzable. Donde, digamos, el escenario masoquista se vuelve una caricatura de eso. Pero, digamos, eso no deja de estar presente, por ejemplo, en la neurosis obsesiva. Entonces, y eso no necesariamente se traduce en la figura como también de la mujer todopoderosa, sino que también se traduce, por ejemplo, en ideas idealizadas del amor, eh, o de un amor, dice Sacher Masoch, sin relación sexual. Eh, en fin, ese pequeño paréntesis un poco para mostrar que el problema del masoquismo, empezar a introducir eso, que es mucho, aunque sea lo más evidente esto de la sumisión, hay otros aspectos que están en juego también, y que son igual de ricos, creo yo, para la clínica, no solo, digamos, del puro masoquismo, sino para la clínica cotidiana del día a día. Ahora bien, retomando nuestro camino, a ver, este instrumento con el que suele ser golpeado, digamos, el fondo suele ser una varilla, un látigo, un cinturón. La Wanda de Sacher Masoch siempre tiene una vara, por ejemplo, o un látigo. Y Lacan destaca, y esto lo deben haber leído ustedes, que se trata de una raya, de una marca que se inscribe en el sujeto. Y sabemos, por ejemplo, gracias al trabajo arqueológico, lo importante que son las rayas para la inscripción de la cultura, de sujetos atravesados por la cultura, que están sumergidos en la cultura. Justamente descubrimos o podemos intuir que hubo alguna cultura o que hubo algún atisbo de cultura porque lo que hacían algunos hombres primitivos era justamente hacer rayas en las piedras.
Y eso es lo que permite intuir que había algo de cultura. O que había, en el fondo, que hay un comienzo de escritura también. No de escritura, ni siquiera de escritura, pero al menos de trazar algo. Y se descubre justamente mediante estas rayas, estas rayas sí que son trazadas en superficie, ya sea pintada o tallada. Y es precisamente este hecho que Lacan se va a apoyar para introducir, va a ser de esto que es un concepto freudiano, pero que él lo va a expandir más bien y lo va a trabajar de otra manera, que es el rasgo unario. No vamos a entrar mucho en ese detalle, pero vamos a decir que el rasgo unario no es muy próximo, digamos, a justamente esto de la inscripción de una raya en una piedra. ¿Por qué? Porque, de nuevo, aquí hay un equívoco en francés que en español se pierde. Que en francés se dice, el rasgo unario se dice trait unaire, que quiere decir rasgo unario, pero también trait quiere decir trazo o marca. Entonces uno puede traducir esto también como trazo unario o marca unaria. Entonces bien vale hacer esta observación para decir que el golpe, lo que se está simbolizando en este golpe del padre, es la primera inscripción del sujeto en el orden simbólico. No es casual en el fondo que, digamos, el objeto con el que se golpea sea parecido a una raya, dice Lacan. Lo que da cuenta de que el masoquismo, la constitución del sujeto, implica una dimensión siempre que es masoquista, que es el sometimiento del sujeto al orden significante. Pero en lo que refiere al problema del masoquismo perverso, si el golpe puede ser erotizado, porque esto también está erotizado, este golpe, ellos en razón de su encuadre simbólico, de que este golpe se trata de un acto simbólico que viene, digamos, a inscribir al sujeto. Dicho de otro modo, la erotización del dolor está subordinada a la erotización de la sumisión. De ahí lo que decíamos al comienzo, por ejemplo, que no era, en el masoquismo el problema no es tanto el dolor como es la sumisión, lo que finalmente resulta erotizado, lo que es erótico en esta fantasía. Y porque justamente en el fondo lo que está en juego en esta sumisión es una reedición de esta escena primordial de inscripción del sujeto en el significante. ¿Cómo se puede encontrar, o sea, por ello intentar buscar explicaciones del masoquismo en este viejo problema de cómo se puede encontrar placer en el dolor no tiene mayor sentido para la investigación psicoanalítica? El carácter fundamental del masoquismo, dice Lacan, es la existencia del látigo. Esto, pues el látigo introduce no solo el significante, sino que también introduce el goce. Lacan dice, es el significante que indica la posición del amo. El mensaje que transmite este golpe es, tú existes y eres amado. Y esto resulta fundamental para la clínica de nuevo, porque, por ejemplo, vamos a retomar de nuevo la neurosis obsesiva, encontramos ciertos elementos que permiten rápidamente pensar en la puesta en escena masoquista. Y es justamente porque la duda fundamental de la neurosis obsesiva, de nuevo, al menos lo que dice cierta literatura y además lo que yo puedo encontrar en mi clínica, es que es la pregunta de si existo o no. ¿Es que yo existo o no? Y en el caso de la perversión masoquista, tengo la hipótesis de que esta duda sobre la existencia es aún más radical. Es lo que vamos a avanzar en las próximas sesiones. Porque esta duda sobre la existencia lleva a la repetición indefinida de una escena en la que el masoquista puede asegurarse de su existencia solamente como ocupando esta posición de sufrimiento. Recordemos que habíamos dicho en algún momento que uno puede hacer consistir al otro y garantizar la existencia propia mediante el sufrimiento. Porque si yo sufro, al menos el otro me reconoce. Porque si el otro reconoce mi sufrimiento, y por eso yo me muestro como, vamos a decirlo así, como un pobrecito, como alguien que ha sufrido mucho, frente al otro, justamente como lo estaba haciendo Job, para poder asegurarse de la propia existencia. Y eso se ve muy claro, por ejemplo, en el discurso de algunos pacientes obsesivos. Entonces, es precisamente por ello que el fantasma masoquista permite asegurarse un determinado reconocimiento o alguna seguridad sobre la existencia, en la medida que reconocimiento y humillación están articulados. He ahí la degradación que justamente yace en el corazón del fantasma masoquista. El hecho de hacerse rechazar, golpear o maltratar, lo que nosotros encontramos muchas veces en la clínica, es una manifestación de lo que podríamos llamar un masoquismo neurótico, y que está en el origen de la formación de los síntomas. Dicho de otro modo, lo que se introduce es el goce. ¿Por qué dije hace un momento que se introduce el significante y el goce?
porque se introduce al mismo tiempo, digamos, cuando uno accede al lenguaje, cuando el sujeto accede al lenguaje, en la medida que, así como el significante viene a incrustarse al cuerpo, viene a recubrir y a cortar el cuerpo, lo que nos muestra, por ejemplo, la conversión histérica, eh, el hecho de que el significante no logre recubrir todo el cuerpo, que quede un resto que no puede ser aprendido por el significante, implica también, en el fondo, implica también que ese resto justamente goce. Pero ese goce no existe sin la introducción del significante. De ahí que, digamos, la sesión de hoy día tenga por nombre también la introducción del significante y del goce en el sujeto. Porque la introducción del goce es lo que va a llevar, en el fondo, a la formación de síntomas, a la repetición, en el caso de la neurosis, pero también a la búsqueda incansable, infatigable, eh, pero que al mismo tiempo da testimonio de la fragilidad de la estructura perversa, que en el fondo no puede sino hacer lo que, digamos, repetir el mismo escenario para encontrar una cierta satisfacción. Que ya en el fondo ya ni siquiera es para encontrar una cierta satisfacción, sino que solamente repite el mismo escenario porque los avatares de la vida cotidiana y digamos, de la posibilidad del surgimiento del deseo de un agujero en el gran otro resultan francamente insoportables para el perverso. Para todos nos resulta un poco insoportable en realidad, pero en el caso de la neurosis hay una, hay una relativa flexibilidad en general frente a los acontecimientos. En cambio, en el caso de la perversión, digamos, hay una estructura, hay una respuesta mucho más rígida al problema de la falta en el otro. Ahora bien, solamente quisiera, eso es en gran parte lo que quería transmitirle y comentarle hoy día. Solamente quisiera terminar sobre un punto que no está en la lección, en el texto de hoy día, y que me parece que también es fundamental, y que es para retomar algo que introdujimos en la sesión, en la primera sesión, porque eh, tiene que ver con que no es solo, en este momento de la enseñanza de Lacan, el padre aparece siempre como, digamos, el introductor de la interacción del incesto, de la ley simbólica, del falo, qué sé yo, y sí. Pero más adelante en su enseñanza, y sobre todo al final, a propósito de esta cuestión entre significante y goce, la figura del padre en la enseñanza de Lacan va a tomar otra perspectiva, que es la perspectiva justamente no solo de aquel que introduce la ley, sino de aquel que sabe articular o que introduce la posibilidad de un saber hacer con este goce. Como en lo que hablábamos hace un par de sesiones de nuevo sobre que está la posibilidad, el padre, digamos, lo que también dice es decirle a un hijo que se puede gozar también. Está esa posibilidad de gozar. Porque la castración, digamos, en ese sentido, el padre y el hijo están igual de castrados. Están igual de sometidos a la lógica del significante, están igual de sometidos al problema de la castración, y la operación de la castración, como lo dijimos en algún momento, o cuando el padre es agente de la castración, no es solo decir, bueno, eso está prohibido, sino que es también decir, pero también se puede gozar, también se puede hacer algo con ese resto, también se puede hacer algo con ese gozo. Y que muchas veces también todo el trabajo que uno intenta hacer en análisis, que en el fondo, que bueno, con este resto, con esta porción de goce, que no sé qué crees hacer con ella, bueno, ¿qué hago con ella? ¿Cómo me las arreglo con eso que molesta? Y esto no está articulado de esta manera, pero en este momento de la enseñanza de Lacan, yo creo que uno puede intuirlo, no es exactamente lo mismo, pero uno lo puede intuir a propósito de la figura del el niño que sale del Edipo como con los títulos en el bolsillo. Es decir, que en un momento, digamos, el padre aparece como aquel que es detentor del significante fálico,
Y digamos lo que se inscribe ahí es la promesa, que a veces, muchas veces en la clínica esa promesa es lo problemático también. Es decir, ¿cuál es la promesa paterna? Eh, pero se inscribe la promesa de que en algún momento el niño también va a poder hacer uso de esos títulos. Digo, porque hay veces que esa promesa también puede ser, puede ser entendida, y lo que pasa también muchas veces en la neurosis, como la promesa de poder ser el que goza de todas las mujeres, que es también una figura clásica como de la sexualidad masculina. Eh, pero creo yo que hay algo, digamos, de esta función del padre como operador que reúne, digamos, que reúne el deseo y la ley. Generalmente eso es, poder articular el deseo y la ley a partir de un saber hacer. Es decir, dar una solución singular a este saber hacer. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto? Porque justamente hay algo de esta operación en la perversión que estaría fracasado. Y con esto ya termino, solo les doy la referencia de un analista que se llama, que murió hace poquito, un analista de la Escuela de la Causa Freudiana que se llama François Sauvagnat, eh, que decía justamente que quizás uno de los puntos en los que habría que concentrarse en la cura con sujetos fetichistas es el problema de esta transmisión. Porque justamente como esta transmisión no tuvo lugar, lo que se toma como sustituto del falo, ya no una suerte de velo de que indicaría el deseo, sino que se toma efectivamente un objeto. Eh, eso, creo que eso es lo que tenía para decirlo hoy día. Gracias por escucharme y bueno, escucho sus preguntas, dudas, comentarios. Hola Felipe, ¿cómo está ahí? Hola, Rulo. Eh, bueno, son hartas cosas, me parece que, sobre todo la primera parte, me parece que es una clase súper interesante y detallada acerca de cómo trabajar con el fantasma, de qué es este concepto que es el fantasma y cómo puede tener utilidad clínica. De hecho, me parece súper interesante esa indicación clínica de que qué es lo que ya has venido trabajando sesiones atrás, puesto de que el fantasma es una articulación de una frase pequeña que está hecha precisamente para no decirse, y que por eso mismo los pacientes se verían como dificultados o angustiados a poder decirla. Me parece que es una indicación súper interesante. Y en ese sentido quería retomar una pregunta que creo que tenía desde sesión atrás, que es cómo, a propósito de esta estructuración del fantasma, ¿qué relación habría? Porque me parece que tú dijiste en algún momento que no era lo mismo. Sí que había una relación, pero que no era lo mismo entre el fantasma y la escena propiamente eh, de la perversión. Eh, y lo otro que quería esclarecer era esto de que al principio me parece que estabas hablando como a propósito de la referencia a Job, como por lo que yo entendí como que habría cierto como masoquismo primordial al cual la palabra del gran otro de Dios como que pone fin, ¿cierto? Pero después más adelante dijiste que es precisamente el sometimiento al orden significante lo que también articula algo del masoquismo. Entonces como que no me quedó muy claro eso, como que en el fondo habría masoquismo siempre, tanto antes como después. De alguna forma sí. Eso. Sí, a ver, partamos por la primera parte, como por lo de el problema como de la diferencia del fantasma y la escena. Sí, porque el fantasma no es específicamente la escena. La escena está completamente determinada por el fantasma. ¿Mm? Pero el fantasma, a ver, vamos a decirlo así, la escena, voy a ponerlo en estos términos, es el teatro imaginario en el cual se despliega, en el cual el sujeto despliega su fantasma. Por eso, por ejemplo, a ver, en el caso de la perversión, es muy importante cuál es la escena que el sujeto siempre quiere armar. Ya, hemos hablado, bueno, porque un seminario sobre masoquismo hemos hablado mucho de la escena masoquista, pero bueno, vamos a ocupar otra escena, la escena del exhibicionista. El exhibicionista que sale como, digo, vamos a decirlo así, sale a la calle, en un momento decide cómo estar en una plaza pública,
y decide bajarse el cierre. Y mostrar su pene. Y en ese caso, la escena es lo material mismo de esa escena, ¿no? Como, ¿no? Los niños los niños con las mamás que pueden haber en la plaza, la gente que está jugando, no sé, lo público, él que se baja el pantalón. Esa es una escena que uno puede como identificar concretamente y descriptivamente. Pero lo que se pone en juego ahí, y lo que ya no hace parte, no hace parte, al menos evidentemente, de la escena, es que el objetivo, o lo que intenta buscar el exhibicionista con eso, es cierta complicidad del otro respecto a su acto. Entonces, evidentemente está la cara, van a estar las reacciones de horror, de angustia, de terror, pero también puede aparecer una cara media rara, digamos, en esa escena. Es decir, lo que estaría buscando el fantasma ahí es una complicidad del otro en el deseo del exhibicionista, de consentir a ese deseo. Del mismo modo que el voyerista, de otra manera, digamos, porque tampoco se trata de hacer para opuesto, no, el exhibicionista no es el opuesto del voyerista tampoco, así como el sádico no es el opuesto del masoquista. El voyerista, si ustedes vieron, bueno, me imagino como esta película, la de Hitchcock, que la de la ventana, no me acuerdo cómo se llama. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta, gracias. Esa, o si no también está el decálogo de Kieslowski también sobre la no codiciará a la mujer del prójimo, donde hay alguien que efectivamente está mirando por la ventana a una mujer, a un hombre. Y lo que se vuelve, digamos, interesante para la escena, digamos, o sea, la escena, digamos, es eso, ¿no? Como la mirada, el telescopio, qué sé yo, todo eso está en juego en la escena. Pero lo que está... pero lo que está en juego a partir del fantasma es tratar de encontrar de nuevo alguna suerte de complicidad, algún signo en esa mujer que está siendo mirada que podría indicarle al perverso, al voyerista, algún tipo de complicidad en su deseo, como del tipo, quizá a ella le gustaría que le estén mirando. Y eso ya no está completamente en la escena. Eso habla más bien de la relación del sujeto con el otro, con el gran otro. Y también del sujeto con el objeto, sobre todo del sujeto con el objeto. Y eso es lo que se pone en juego en el fantasma. Digamos, esos son los dos niveles, vamos a decirlo, o yo podría responder así esa pregunta, como los dos niveles, para diferenciar escena y fantasma. Entonces sí, son dos cosas que están muy ligadas, pero no son exactamente lo mismo. Del mismo modo, digamos que la clínica de la neurosis, cuando los pacientes nos dicen, por ejemplo, tienen recuerdos de alguna escena como de una escena infantil, pero con algún índole relativamente sexual, muchas veces esa escena, o sea, a veces no tan infantil, como no digamos de la primera infancia, esa escena esconde detrás algo del orden del fantasma. Pero la neurosis eso se pone en juego justamente en la asociación libre, a diferencia de la perversión que se pone en juego en el acto. Yo respondería a eso y... Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si hay más preguntas y ahí retomamos la última que me dijiste, ¿ya? ¿Hay más preguntas, comentarios, dudas? Ya, entonces, Rolo, si me podéis recordar la última pregunta a propósito de qué era. O sea, si habría como masoquismo antes y después de este gesto paterno, como a propósito del ejemplo de Job. Sí, sí. Claro que... recomendaciones, Patricio me pregunta, recomendaciones para profundizar en la neurosis obsesiva. Muchas, como, no sé, desde el clásico freudiano del hombre de la rata hasta este texto freudiano que yo lo encuentro maravilloso, que es el de la psiconeurosis de defensa, el segundo, donde habla de la histeria, de la paranoia y de la neurosis obsesiva.
Sino también en este mismo seminario que leímos por hoy día hay unos poco sobre neurosis obsesiva hacia el final, en la última lección. Ahora para retomar tu pregunta, Rolo, yo creo que ahí hay que hacer una distinción, po. Una distinción en que justamente hay un aspecto masoquista que es primordial y que es el que se confunde en algún punto con la pulsión de muerte, pero que también implica la aceptación de la castración, que no es otra cosa que, digamos, pasar al registro de, digamos, aceptar las leyes del significante, ¿no? Porque el caso de Job, vamos a decirlo así, el caso de Job está en una posición masoquista compleja. Está en una posición de pura alienación al otro, al gran otro, un poquito como en el caso del niño que todavía no suelta como el cordelito con el juguete. Es una posición de pura alienación, porque lo que hace es un poco también como llegan algunos pacientes a la clínica, ¿no? Como demandando el reconocimiento de mi sufrimiento. Como, oiga, pero usted reconozca que lo estoy pasando mal. Entonces, lo que introduce, lo que se ejemplifica, lo que se pone en juego en esa intervención de Dios, es la dimensión del corte. Lo que se pone en juego ahí es lo mismo que justamente, es lo mismo que el golpe del fantasma cuando el niño es golpeado. Es decir, aceptar, porque la pregunta ahí es fundamental a propósito de la noción del tiempo. La pregunta que le hace Dios a Job es fundamental. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y la respuesta que le da Job justamente es, uno no, era algo así como el ser humano como que no logra dimensionar como la consistencia del poder divino. Que en realidad si uno le da una lectura secular y psicoanalítica a eso, no es otra cosa que la aceptación de que hay algo del goce que no tiene sentido nomás. Que por eso justamente después Dios echa por tierra las explicaciones de los amigos, porque las explicaciones de los amigos de Job, ¿cuál era? Que probablemente había cometido una falta y que por eso lo estaban castigando. Entonces, lo que introduce Dios es una suerte como de corte con esa pregunta, que se vuelve martirizante incluso. Uno puede pensar, por ejemplo, hasta qué punto esa pregunta por el origen puede volverse martirizante, ¿no? Que, bueno, hoy día he hablado mucho de neurosis obsesiva, pero que de nuevo está en la neurosis obsesiva, o se me ocurre el ejemplo de la neurosis obsesiva a propósito de la pregunta que es clásica, eso obsesiva, ¿no? Como, bueno, ya, pero si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Como esas preguntas que no tienen respuesta y que pueden ser muy martirizantes. Lo que se introduce con ese gesto es algo de una aceptación de esa sumisión a las leyes del significante, pero también la posibilidad, digamos, de cortarla con el sufrimiento, digamos, de desconectarse de ese goce del sufrimiento. Entonces, uno podría decir ahí que quizá, si bien hay una dimensión que es vamos a decir, si creo que uno podría articularlo así. Si hay una dimensión que es estrictamente como masoquista en la constitución subjetiva, que es justamente la aceptación de esta castración, que es aceptar un poco este sometimiento, que no es otro que el sometimiento también a la interdicción del incesto, uno podría pensar que la escena masoquista es un fracaso de eso. O sea, hay algo justamente de ese sometimiento que no logra aceptarse. Porque esta demanda de reconocimiento y un poco así como de reconocerme mediante el sufrimiento se vuelve inagotable. Entonces, yo creo que ahí, de esa manera, creo yo, yo creo que este punto es súper peliagudo porque es justamente cómo diferenciar lo que sería los aspectos, digamos, efectivamente constitucionales del masoquismo del masoquismo perverso o de otras manifestaciones como de la pulsión de muerte en la clínica. Pero yo creo que, no sé si responde mucho a tu pregunta, pero yo creo que lo podría decir así.
Me parece que quizá como estructuralmente ese gesto de Dios pone a Job en una posición distinta. Justamente, eso es. Lo pone en una posición distinta. Mm, Hay una, hay una parte, yo creo que también esto pasa en los análisis, ¿no? Eh, esto, como los pacientes a veces piden como que uno les dé una palabra o que les diga algo sobre su voz, sobre, que uno les diga una verdad. Y gracias, Javi, nos vemos. Y uno pide o sea, que les diga una verdad y no lo y cuando uno en el fondo se rehúsa a darlo porque uno mantiene de todas maneras una posición analítica, eso puede llegar a momentos muy violentos en el análisis, como casi como que el paciente se amarrea al analista y le hace, pero dime. Eh, y es justamente cuando no hay una respuesta de parte del analista, o cuando se interviene, digamos, de la manera en que no hay respuesta para esa pregunta, que hay algo del análisis que cambia, que se transforma. Como hiciste tú, cambia de posición. Eso, no sé si hay otras preguntas, dudas, consultas, comentarios. Esta vez están menos reactivos, si son menos reactivos porque la lección estuvo difícil, igual pueden decirlo, porque hay puntos que se pueden aclarar también. No, yo creo que es clarísima la lectura. Es difícil, bueno, por lo menos para mí, son temas poco abordados en mi carrera, en la formación, entonces todavía es como un momento de procesamiento. Pero me pareció interesante esto del saber hacer con el goce. Uno escucha muchas frases como hechas, ¿no? Esta cuestión de la neurosis, la perversión es el reverso, la neurosis es el reverso de la perversión, ¿no? Digo, cuestiones que quedan como muy encriptadas y bueno, creo que ahora se puede hacer otro procesamiento, creo que volveré a leer cada uno de los textos de la semana, pero me parece interesante la cuestión cómo aparece la clínica, ¿no? Digo, uno queda con lo teórico en algunos puntos y me parece interesante también pensar en las posiciones masoquistas dentro de la neurosis, ¿no? Digo, cuando dabas cuenta por ahí, del hablar de la posición en la que se pone un paciente neurótico en una posición más del orden masoquista, uno escucha esto del hacerse hacer, ¿no? Que hablábamos la sesión pasada, pero es difícil saber hacer con eso. Entonces, el analista, le resulta difícil saber hacer con ese goce, así que me pareció muy interesante la articulación. Sí, sí. No, bueno, gracias por el comentario, pero un poco eso también es la idea del seminario, ¿no? Tratar aunque no siempre es fácil, pero tratar de llevar esto siempre un poco cómo se pone en juego en la clínica. Hay veces que no necesariamente en la clínica propia mía, también es a propósito de la clínica de colega, a propósito de la clínica, por ejemplo, que está documentada, pero la idea es poder mostrar eso un poco, ¿no? Como todas estas cosas teóricas, todas estas frases que están un poco, que pueden parecer un poco hechas, como prehorneadas, eh, se construyen en el fondo. Eso es lo que me interesa un poco, cómo se construyen estas frases a partir de, digamos, de años y también de años de trabajo psicoanalítico, ¿no? Digamos, de disciplina psicoanalítica. Y sí, bueno, también eso, yo creo que si nos interesamos por el masoquismo también, como perverso, eso es también porque eso nos permite pensar la clínica de la neurosis, también, que es la clínica más recurrente para nosotros. Eh, el tema, sí, yo creo que eso, en el fondo, ese es el interés que tiene esto para nosotros, porque probablemente encontrar un paciente, como entre comillas, como Sacher Masoch, es muy difícil encontrar eso en la clínica.
al menos en la clínica privada o en la clínica liberal. Quizás en las instituciones psiquiátricas haya un poco más de chance para encontrar eso, pero tampoco tanto más. Pero si esto tiene interés para nosotros es porque también nos habla de posiciones por las cuales estamos todos concernidos. De ahí un poco el interés de la pregunta de Rolando también. Cómo diferenciamos un poco esta escena más bien masoquista de lo que puede ser como este masoquismo que está más ligado a lo neurótico. A mí, ahorita que decías eso, se me ocurría pensar como en relación a lo que hablábamos la sesión anterior, de que tenía que, bueno, no me acuerdo si era así, pero yo lo entendí como si hay un masoquismo primario o originario con el cual el niño se identifica, que entonces después puede ponerlo en la fantasía con otro, pero que remite a algo que fue vivenciado como a nivel subjetivo o individual en la propia persona. Y lo pensaba también con lo que decíamos ahora sobre renunciar al goce, y no sé, me hacía preguntarme si entonces existe un goce que no tenga como una raíz masoquista, porque yo creo que de fondo cualquier goce o cualquier repetición o cualquier síntoma tiene que ver con un sufrimiento, o sea, con algo que angustia y que está ahí puesto, pero entonces desde la clínica, cuál sería el trabajo con eso? O sea, y cuando se le invita al analizante o al paciente a asumir el deseo, es como asumir también esta parte masoquista que va a repetirse. Implica muchas, o sea, yo creo que muchas cuestiones como incluso el final del análisis. Pero a ver, con respecto a qué se hace con el gozo, ¿no? Bueno, esa es la pregunta yo creo que uno nunca deja de hacerse y también que uno no deja nunca de responder. Probablemente, ¿por qué uno va a análisis? Una vez escuché a un analista que decía que en Francia que decía algo así como el análisis es una herramienta para combatir la pulsión del muerte. Y es precisamente eso, ¿no? Como el análisis es la posibilidad de articular las cosas de una manera distinta respecto, digamos, a ese goce que se repite en los síntomas, en los fracasos, en cualquier cosa, que digamos de ese orden, del orden de las producciones neuróticas. Tampoco eso tiene que hacernos caer en la idealización de que, por ejemplo, el fin de análisis es que todo el mundo se ponga a pintar, no sé, porque a veces uno puede como llegar a esa idea también. Pero eso también es un arreglo, yo creo que eso es lo más difícil como de hablar, de por ejemplo, cómo comienza una cura, cómo termina. Porque cómo comienza una cura, digamos, eh, hay aspectos que son más o menos evidentes, y cómo se prosigue también una cura. Independiente de que cada paciente tiene un aspecto singular, qué sé yo, pero al menos al comienzo hay aspectos que son más o menos evidentes. Pero cuando se trata de llegar al final, digamos, ya digamos, es un arreglo muy singular al final de una cura. Entonces, en ese sentido, creo que me costaría un poco responder esa pregunta de una manera concreta. Y creo que no es casual que al menos en la escuela o en las escuelas lacanianas justamente, no sé la otra, porque no las conozco, pero es muy común que cuando se habla de estos temas, de lo que se habla es o del fin de análisis de un paciente o del fin de análisis de los analistas en sí mismos. Se hacen seminarios sobre eso, sobre cómo algunos analistas terminaron su análisis, cómo algunos de ellos dan testimonio de su fin de análisis, porque es un arreglo tan singular que, eh, que es difícil sacar, que si no es imposible, digamos, sacar perspectivas generales de eso, salvo quizás algunas frases como que uno no, que a menos que estén enganchadas y articuladas justamente a esa experiencia particular del trabajo analítico de uno, ya sea como analizante o como analista, es difícil darle sentido, porque precisamente implican un aspecto muy singular de cada sujeto, o de cada persona. Pero sí, en algún punto el análisis tiene que ver con eso, en el fondo. Tiene que ver con poder hacer de una manera diferente con este goce que no está muy lejos del masoquismo, que no está lejos justamente de este goce del sufrimiento. Y digamos,
si el masoquismo perverso nos interesa precisamente porque puede darnos algunas pistas sobre cómo cada una de las personas, cada uno de los sujetos se relaciona a esto, al goce también. Eso diría yo. Ok, sí, sí, gracias, porque bueno, sí estoy de acuerdo en que a lo mejor hacer una pregunta así, sí, inevitablemente lleva a preguntarnos de cuándo es el fin de un análisis, y creo que por ese lado también estoy de acuerdo en que tiene que ver con algo muy particular y muy subjetivo también con el mismo proceso y no sé lo que se está llevando a cabo, entonces sí, está bien, gracias. Pero de todas maneras, como para responder, digamos, al menos en los aspectos más generales a tu pregunta, sí, como, o sea, el análisis implica aprender a hacer de una manera diferente con ese resto. Yo creo que uno podría, al menos podríamos tener esa afirmación, podríamos hacer esa afirmación hoy día. Como el análisis implica aprender a hacer, no implica, sino que apunta, intenta aprender a hacer de una forma diferente con ese resto. Que precisamente por eso uno consulta a un analista. Sí, muchas gracias. De nada. No sé, alguna otra consulta, comentario, pregunta. Yo Bueno, tengo esta inquietud que quizás más que nada como para trabajar en sesiones, las sesiones que vengan después, pero me pareció interesante esa otra indicación clínica que diste al final de, no recuerdo el autor que mencionaste, que es un analista que falleció hace poco, creo, que hablaba de la clínica del fetichismo y de cómo con fetichistas se podía trabajar la cuestión como de la transmisión o del legado paterno. Creo que es algo que me gustaría quizá que pudiera ir retomar más adelante, no ahora, porque quizá es un tema que da un poco más para largo. Pero eso yo creo que es todo lo que viene en las 2 sesiones siguientes. Así que perfecto. Bueno, lo dejamos hasta acá entonces. A todos de nuevo muchas gracias por su participación. Mira, ¿existe alguna posibilidad de que quizás tenga que desplazar de nuevo el seminario 2 semanas en vez de una? Les voy a avisar con tiempo, ¿ya? Si logro hacerlo de aquí al sábado, digamos, tanto mejor, pero si no, existe una posibilidad de que se retrase de nuevo 2 semanas. Les voy a avisar al comienzo de esta semana, pero eso. Y bueno, no importa, el seminario sigue, digamos, en vez de terminar el 1 de agosto, terminaría el 8, pero ya está, si nos quedan 2 sesiones. Eso. Bueno, nos vemos entonces en la próxima sesión donde vamos a trabajar, lo que vamos a trabajar es el texto de Deleuze y vamos a entrar ya de lleno justamente en el escenario masoquista a propósito de Sachar Masoch. Y del problema del padre en el escenario masoquista. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, chao, nos vemos. Chao, chao.